Ante todo, agradecer aquí a los organizadores, a ESADE, de la oportunidad que tenemos de hablar de estos temas, ¿no? Son temas que desde un punto de vista empresarial pocas veces tenemos la oportunidad realmente de contar qué es lo que hacemos. A mí muchas veces me preguntan, me dicen, trabajas en Coca-Cola, ¿y qué haces en Coca-Cola? Y francamente muchas veces me cuesta, ¿no?, explicarlo así en dos palabras. Yo, para cortar enseguida la cosa, digo, bueno, pues reparto Coca-Cola por ahí, así me dejan de hacer preguntas, ¿no? Pero realmente la realidad es mucho más compleja y también mucho más interesante, ¿no? La ponencia que voy a hacer hoy, trata de modelos, obviamente, trata de explicar un poco, cuál es nuestra perspectiva, nuestra filosofía, en dar un poco las claves de la perspectiva y de la filosofía. Pues tenemos tres puntos muy importantes que tocar. Primero, ¿por qué? ¿Por qué hacemos modelos? ¿De qué modelos hablamos? Y finalmente, ¿cómo los hacemos, ¿no? Y repasando un poco estos tres puntos, os hablaré un poco también de la perspectiva internacional que tiene Coca-Cola respecto a este tema. Quizás merezca la pena que yo os aclare un poco más quién soy, qué hago. Y aparte que mi nombre quizás ya inquieta un poco, genera cierto misterio, este señor, de dónde viene. Y desconfianza, evidentemente. Con un apellido italiano, dice, este o es argentino o no sé. Bueno, no soy argentino. Mi acento quizás os engañe un poco, pero soy italiano de pura cepa. Llevo muchos años aquí en España. He viajado mucho por ahí, he estado también un tiempo fuera de España, en Estados Unidos en concreto, y bueno, he tenido la suerte de decir que hace 3 años tuve yo la suerte de pues trabajando para Coca-Cola, encontrarme con una persona que pues me ofreció esta oportunidad de trabajar en corporate. Miguel y yo trabajamos, tenemos el despacho uno al lado de otro, pero realmente nos ocupamos, digamos, de ámbitos bastante distintos. Él tiene la suerte, de estar centrado en España y hacer investigación especialmente en el mercado español. Yo no me considero menos afortunado porque tengo la suerte de que me centro, digamos, en lo que es la perspectiva un poco global. En Corporate somos concretamente 3 personas que nos ocupamos de lo que son modelos de ventas, ¿vale? Mi jefe, Lisa Wellington, que está también en Estados Unidos como mi jefe, y yo. Y yo físicamente estoy aquí, pero realmente, digamos, que dependo de Estados Unidos. ¿Y por qué, digamos? Uno se puede preguntar, ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué no estás en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues la razón es que Coca-Cola ha apostado fuerte por implementar modelos de ventas en los países principales del mundo, en los mercados principales. Nosotros tenemos la definición de países top, digamos, según el volumen que venden. Recientemente ha cambiado esta definición, ya no se habla de top 22, de top 22, o sea, sino se habla de top 32, o sea, somos ya muchos más países. Entonces, la ambición que tiene la empresa es que, que se vayan implementando, ¿no?, estos modelos modelos de ventas en todos estos países, o la mayoría de ellos. Ya veremos, os iré contando algunos con más dificultad que otros, algunos con más facilidad que otros. Pero vamos al punto de la situación y antes de empezar daros un poco las claves de nuestra empresa. Seguramente la conocéis muy bien todos en términos de productos que tenemos, pero quizás un poco menos en cuanto a números, ¿no? En cuanto a lo que nosotros, digamos, somos como empresa. Bueno, pues somos muy jóvenes, solo 125 años de historia, ¿no? De hecho, el año pasado cumplimos el 125 aniversario.
algunos de vosotros tuvisteis noticia de las celebraciones y de las fiestas que hicimos al respecto. 46.000 millones de dólares como ingresos en 2011. Son números, digamos, muy potentes, ¿no? Muy fuertes. 50 años consecutivos de incremento en dividendos. Bueno, pues nuestra presencia, estamos en 200 países, ¿no? Estamos en más países que la ONU, ¿no? Y lo que realmente también yo creo que impresiona bastante es que tenemos alrededor, bueno, son 15 las marcas que valen más de 1.000 millones de dólares en términos de ingresos anuales. Claro, nos interesa entender también qué es lo que genera toda esta riqueza, ¿no? Estas ventas, de dónde proceden y sobre todo, digamos, cómo podemos hacer para mejorarlas día a día. Sabéis que Coca-Cola, digamos, es una empresa donde el marketing se cuida mucho, pero no solo, no solo. Y por eso la razón, digamos, vamos a ver por qué queremos entonces modelizar, por qué nos interesa tanto los modelos, ¿no? Si al final al cabo las cosas van tan bien, ¿para qué molestarse, ¿no? en modelizar? Si al final al cabo seguimos vendiendo Coca-Cola, aunque en algún momento, a lo mejor en España, las cosas no van tan bien, pero en el resto del mundo, bueno, pues sí nos van bien, ¿no? Entonces, realmente uno podría pensar incentivos para gastarse el dinero en este tipo de investigación, no debería haber mucho, y sin embargo sí hay mucho. Y las razones son, bueno, pues yo diría, digamos, muy básicas, ¿no? Hoy hemos hablado de modelos predictivos, el ejemplo de Telefónica, del call center, prever la demanda. Sí, esto es un tema que evidentemente nos interesa, pero no es el único. Nos interesa sobre todo modelizar porque nos interesa entender, nos interesa diagnosticar de dónde vienen nuestras ventas, cuáles han sido, digamos, los factores que han influenciado un poco el crecimiento y de dónde procede nuestro volumen de venta. Sabemos que tenemos mucha historia, mucha marca, pero no es suficiente, tenemos que entenderlo más. Y ahora os digo por qué tenemos que entenderlo más. Claro, los modelos nos permiten prever. Muy bien, pues si esto lo juntamos con la capacidad de entender qué es lo que está pasando, bueno, pues evidentemente podemos aprovechar los modelos para planificar. Los planes, como hemos oído en esta sala hoy, son importantes. Muchas veces se sabe que no se cumple a priori el plan, pero aún así se hace. Se hace en el corto plazo, a lo mejor en quarters, en un trimestre, se hace a un semestre, se hace un año. Los modelos ayudan en este sentido. Y obviamente, digamos, la previsión como hemos oído ya en unas cuantas ocasiones hoy. Son tres razones que nosotros siempre, digamos, ponemos delante, sobre todo de los altos cargos del top management, ¿no? Porque aquí hay una cosa que quizás no hayamos comentado todavía, pero cómo se reciben estos modelos dentro de la organización, ¿vale? El dar una explicación de las razones es muy importante para que, sobre todo los altos cargos, entiendan cuál es el beneficio que ellos pueden sacar de estos modelos y cómo les pueden ayudar realmente, ¿no? Porque al final y al cabo todo esto se hace para que se ayude, digamos, al top management también a tomar decisiones o a valorar a veces los riesgos, aunque no sea directamente a tomar decisiones, a valorar el riesgo que hay de cara a futuro si se da un cierto escenario, digamos, en el mercado, ¿no? Y podemos hablar de escenarios de varios tipos. Hasta ahora no he mencionado que bueno, pues realmente hay otra potente razón por modelizar. Lo ha mencionado un poco Miguel, también lo ha mencionado nuestro compañero de Telefónica. Nosotros invertimos mucho dinero en publicidad, no solo en publicidad, pero también en actividades promocionales.
Y bueno, como este señor John Wanamaker decía, que se considera como el padre de la publicidad como lo entendemos en el sentido moderno, y muchos en esta sala son del sector de medios y me lo podéis confirmar. Él decía, bueno, pues yo no sé qué mitad del dinero que yo invierto realmente está tirada, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, pues yo sé que esto funciona, pero realmente no sé qué bien funciona y qué parte del dinero estoy tirando y qué parte no. ¿Esto qué significa? Pues significa que nosotros utilizamos y aprovechamos de los modelos también para mejorar nuestra productividad. Con los modelos lo que llegamos a entender no solo cuáles han sido los drivers de las ventas, lo que entendemos es la productividad de nuestras acciones. Y a través, digamos, de la diagnosis, pues bueno, pues podemos decidir entonces de mover, digamos, los recursos de un lado para otro según, digamos, la productividad de cada uno, digamos, de estas actividades. Quizás sea esto, digamos, el tema que más interese a la gente de marketing, pero no es el único. Hemos hecho unas cuentas. Y hemos, bueno, pues dicho, ¿qué pasaría si a nivel global nosotros consiguiéramos un 0,1% más de volumen manteniendo el gasto en marketing constante? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería, digamos, el incremento en operating income que nosotros obtendríamos? Bueno, pues como veis en esta transparencia, pues los números son abrumadores. 18.000 millones de dólares. Impresionante, ¿no? Lo cual, digamos, nos hace reflexionar. Creo que solo este chart es motivo suficiente para creer que modelizar o entender un poco mejor cómo funciona nuestro marketing merece la pena, ¿no? Merece la pena gastarse el dinero en estas cosas. Bien, vamos a ir un poco más al grano. ¿Qué es lo que hacemos exactamente en Coca-Cola? Bueno, pues realmente lo que hacemos, para que os quede claro, es que nosotros lo que modelizamos son ventas. Normalmente se habla de ventas en muchos sentidos, en muchos términos. Nosotros nos preocupamos de nuestras ventas totales. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante modelizar las ventas totales? Uno podría decir, bueno, pues puedes modelizar las ventas del canal de alimentación moderna, puedes modelizar el canal Horeca. Pues no, nos interesa el total. La razón es muy sencilla. Primero, las ventas totales son de interés del top management, ante todo. El presidente de división lo que tiene que hacer a final de año es reportar unos resultados. Los objetivos que le marca la central Atlanta para el año que viene son en términos de total mercado. Con lo cual, nuestra primera preocupación es realmente ofrecerle al top management una herramienta para que él pueda valorar si ese total se va a cumplir o no y cuáles son los riesgos en el caso de que no se cumpla o se prevé que no se va a cumplir, ¿vale? Con lo cual, primero, shipments, que nosotros definimos internamente como las ventas, digamos, que salen de la fábrica. Siempre tenemos tiempo, digamos, para profundizar más. Yo cuando voy a visitar un país que me dice, oye, Maxi, ayúdanos con implementar un modelo de previsión de ventas en mi país. Y yo les digo siempre, bueno, pues empezad por lo más importante y luego ya ir al detalle. ¿Qué es lo más importante? Pues lo más importante es que el top management realmente esté involucrado en lo que tú estás haciendo y que el top management vea la utilidad de lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, por eso digo, empezamos siempre, digamos, por lo que es la modelización del total de las ventas. Obviamente,
en un mercado como el nuestro, pues podemos profundizar muchísimo, ¿no? Podemos realmente ir al detalle que queramos. En concreto, bueno, pues normalmente lo que medimos es en la dimensión de productos, si vamos a nivel categoría, si vamos a nivel marca, si vamos a nivel SKU. En el caso de la parte, digamos, del ámbito geográfico, pues de nuevo, podemos considerar un entorno nacional, podemos considerar un entorno regional. Hay varias alternativas. ¿Cuál es el punto clave? El punto clave, y lo volveré a repetir quizás más veces también luego, el punto clave es que hay que valorar cuál es el esfuerzo que hay que poner detrás de todo esto, ¿no? El esfuerzo no solo en términos de cuánto uno se gasta con una agencia para hacer todos estos modelos, sino luego el esfuerzo que hay detrás del mantenimiento de estas herramientas. Porque una cosa que quizás no haya mencionado todavía es que nosotros no estamos para hacer un estudio de estos pues una vez y luego ya nos olvidamos. Esto no es... en la modelización no es un estudio one shot, no es como cualquier otra herramienta de investigación de mercados que dice, bueno, pues ahora quiero saber esto, quiero saber cuánta gente le gusta la marca o está dispuesta a comprar este nuevo producto y ya está. No, esto es algo continuo, es una herramienta continua. Entonces, bueno, pues... nosotros siempre aconsejamos empezar por lo más sencillo, ¿no? lo menos complicado. Entonces empezamos por niveles muy altos. Y si luego el top management ve que realmente hay digamos una ventaja competitiva en adoptar estos modelos, bueno, pues el top management luego te financia, te dice, quiero más, ¿no? Es así como funcionan las cosas, no es que nosotros vayamos por ahí, somos unos científicos locos dentro de la empresa y vamos vendiendo, digamos, estos productos porque sí, porque nos gusta y porque estamos enamorados de lo que es la parte modelización y académica, etcétera. A mí me gusta personalmente, pero evidentemente no vamos por ahí hablándole de esta manera a los grandes jefes. Bueno, ¿y qué metemos dentro de estos modelos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues realmente para prever, uno no necesitaría ningún input. En realidad existen una clase de modelos. Aquí tenemos gente muy experta sobre este tema. Tenemos una clase de modelo que son los modelos ARIMA, que son modelos que, bueno, pues básicamente tú tomas el pasado y basándote en cierta, digamos, pauta, tú puedes prever sin ningún, digamos, elemento causal que explique nada, ¿eh? Son modelos puros de previsión. Bueno, pues nosotros esos modelos no es que no nos gusten, digamos que simplemente no son suficientes. Tenemos que explicar realmente qué es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que explicamos? Bueno, pues explicamos lo que es bajo nuestro, lo que podemos realmente controlar y lo que no podemos controlar. Y hay muchas cosas que realmente uno se da cuenta que no podemos controlar. Yo os puedo contar de que, sobre todo, bueno, dependiendo del mercado, ¿no? Dependiendo del mercado, porque el tipo de mercado influye mucho, pero sobre todo en los países en vía de desarrollo, yo para daros una idea, trabajamos con la India, trabajamos con Turquía, estamos por lo tanto trabajando con países con tasas de crecimiento de la economía de un 8, de un 9%. Bueno, te das cuenta que realmente mucho de nuestro crecimiento interno, o sea, del crecimiento de nuestro volumen, se debe a esos factores externos, ¿no? Entonces, entramos en estas disputas con la gente de marketing, que nos dice, ¿pero cómo? Entonces, ¿nuestro marketing no sirve para nada? No, hombre, sirve, por supuesto que sirve, pero quizás los modelos también nos ayudan a redimensionar, ¿no?, lo que es, digamos, la aportación de cada uno y poner un poco cada uno en su sitio. Y por lo tanto, los modelos en ese sentido también favorecen un poco lo que es la
la comunicación objetiva, ¿no? Ya no es hablar de, bueno, pues es que el año pasado hizo calor, entonces por eso vendimos más. No, no, vamos a decir cuánto calor más hizo y lo vamos a calificar a esa subida de temperatura, cuánto volumen le correspondió. Por lo tanto, ya se terminó la diatriba de que uno dice, no, hizo calor, y el otro dice, no, es que en realidad yo hice muy bien mi marketing y entonces pues el mérito me lo llevo yo, ¿no? El modelo en ese sentido es como un señor más dentro de la sala. Nosotros nos gusta mucho dar esa definición, es como un compañero más, que da su opinión. Tú le puedes hacer caso o no le puedes hacer caso, pero él te dice algo que, bueno, pues que se considera bastante objetivo, siendo que lo hacemos con métodos lo más posible científicos. Ahora bien, como os decía, tenemos elementos que no son controlables, como os podéis imaginar, la economía, el tiempo, efectos de calendario. Por supuesto que sí, lo mencionaba nuestro compañero de Telefónica antes. El tema del calendario es súper importante, afecta muchísimo y por supuesto lo incluimos en nuestros modelos. Y luego incluimos lo que hacen los competidores, claro que sí. Toda la política de precio, no secundaria, la política de promociones de precio, ¿no? Publicidad, me habéis oído, Miguel, con dar mucho detalle sobre lo que nosotros hacemos. Son muchos campos, ¿no? Los modelos de venta son bonitos por eso. Yo he trabajado mucho en otros ámbitos de la investigación de mercado, pero he de reconocer que nunca me lo he pasado tan bien con un modelo de ventas, porque realmente tienes una visión 360 grados. Tienes que meter todo lo que es, todo lo que afecta realmente al mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues entre otras cosas, pues metes efectivamente el marketing, ¿no? El marketing, todo lo que depende de nosotros, nuestra política de precio, por supuesto, la publicidad que hacemos, etcétera. La distribución, que quizás hoy en día en los mercados más avanzados no tiene ya tanta importancia, pero sí la tiene y es crítica en los países en desarrollo. ¿Y qué es lo que no metemos? Bueno, pues lo que no metemos son los drivers intermedios, o como se suele decir, los outputs intermedios, como la notoriedad de la marca. No metemos, por ejemplo, la notoriedad de publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí normalmente cuando hablas de esto con la gente de marketing, dicen, pero ¿cómo no me metes estas cosas en el modelo? ¿Pero cómo no va a afectar la notoriedad? Bueno, esto es una cuestión de elección, ¿no? Lo que nosotros queremos realmente es una herramienta de planificación. Hemos dicho, los modelos tienen que explicar, pero también los modelos tienen que servir para planificar y finalmente para prever. Ahora bien, si nosotros metemos, digamos, lo que son outputs intermedios que no podemos realmente controlar o no los podemos planificar. A ver, yo el año que viene puedo decir, voy a hacer X porcentaje de GRPs de más, o voy a poner mi precio a tal nivel, pero ¿y cómo voy a planificar un incremento de 10% en la notoriedad, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Se podría, teóricamente, nadie nos impide de meter estas cosas dentro del modelo, pero no lo hacemos por la sencilla razón de que queremos mantener nuestra herramienta como una herramienta de planificación. Y luego, otra cosa que quiero mencionar aquí es la parte financiera, crítica la parte financiera. Al final, al cabo, ¿de qué hablamos? Hablamos de volumen, pero lo que nos interesa además es el retorno de la inversión de nuestras acciones, o el impacto financiero que puede tener subir o bajar el precio, y el impacto financiero que puede hacerlo, digamos, considerando una visión de conjunto, de portfolio de marcas. Esto nos lleva más allá de lo que es la modelización de una marca separada, como si viviese en un mundo aislado con respecto a las demás. No. Nuestros modelos nos permiten también tener esa visión de conjunto. Al final, al cabo, y esto no sé si es una buena comparación, pero si consideráis un conjunto de marca como un portfolio, pues aquí estamos hablando, bueno, pues de un cierto paralelismo con los mercados financieros. Uno tiene que decidir dónde apuesta más, ¿no? ¿Apuesto más en esta marca o en esta otra? ¿Pongo más dinero aquí o ahí?
Bueno, pues los modelos nos ayudan en esto, pero la información financiera es importante. Ahora bien, la información financiera no entra como explicación, entra solo tras haber valorado, digamos, lo que es la parte volumétrica. Bueno, sobre esto no voy a pasar más tiempo porque, digamos, aquí el mensaje principal de este chart es que, claro, nosotros hacemos estos modelos, pero son modelos para quienes son, para clientes finales, gente de, bueno, digamos que hay gente de marketing, hay gente de operaciones, hay gente de medios, hay gente financiera y luego hay top management. Yo diría que el top management va primero en el orden y luego vienen todos los demás, pero los demás hay que también convencerlos y sobre todo tenemos que asegurarnos que los modelos tienen que hablar su lenguaje. El modelo no tiene que hablar el lenguaje del estadístico, del econometra, ¿no? Eso es crítico porque de esa manera, digamos, la gente se siente más cercana a lo que tú le estás comentando. No está tan asustada de tanta ciencia o tanta información que no entiende, ¿no? Y bueno, y además tiene que entender cuál es el esquema mental, la idea que hay, de cómo funcionan las cosas. Miguel antes os ha hablado de la parte de medios, de cómo funciona la publicidad, se sabe muy bien cómo funciona. Hay otras cosas que no sabemos todavía cómo funcionan, pero estamos en ello, ¿no? El hecho de que hagamos decenas e incluso me atrevería a decir cientos de modelos nos ayuda luego a establecer normas globales, tenemos una buena base de datos y aprendemos de ello, ¿no? Aprendemos mucho de ello. Bien, los outputs, normalmente los más, digamos, los más comunes, quizás muchos de vosotros ya conocéis estos gráficos, son típicamente de dónde vienen mis ventas, cuál es la contribución al crecimiento, que es el chart que veis ahí arriba, que es el típico chart YouTube, porque en la izquierda tienes lo que fue el volumen del año pasado, en la derecha tienes el volumen que ha sido este año y en el medio, digamos, ves cada uno de los drivers cómo ha contribuido, ¿no? La letra es pequeña intencionalmente, no penséis que os quiero fastidiar, pero bueno, en fin, este es un ejemplo que, digamos, como veis, la barrita verde es un driver muy importante. Yo ahora mismo no lo leo ni yo, no sé cuál es. Pero bueno, la cuestión es que, digamos, de esta manera tú le haces consciente enseguida al top management, oye, escucha, que has crecido X porque ha pasado esto. Y muchas veces lo que pasa no depende de ti. Entonces, ser consciente es muy bueno, ¿no?, de estas cosas, ¿no? Te hace realmente entender bien las cosas. Y luego, bueno, pues evidentemente, pues también decimos cuál ha sido la contribución al volumen y le explicamos un poco cuál es la inversión óptima, ¿no? Ahí veis una curva, la curva de profit, que es la azul, ahí abajo en el medio a la izquierda. Y nosotros, bueno, pintamos muchas de estas curvas y le decimos, oye, ¿qué te estás pasando? No sirve gastarse tanto. Ese dinero a lo mejor inviértelo en la parte de ejecución, inviértelo, está mejor invertido en lo que es, digamos, la parte in-store, la comunicación in-store, en tu política de precio, o sea, haz otras cosas, ¿no? Esto es productividad, al fin y al cabo. Finalmente, bueno, pues el gráfico de abajo es otro ejemplo de cómo nosotros transmitimos este output de la previsión. Nosotros normalmente lo principal que hacemos es valorar si hay riesgos en alcanzar los objetivos de un año versus otro año. Entonces lo principal que le decimos a los clientes, bueno, ¿cuál es vuestro objetivo? Nos dicen, bueno, pues es este, X, muy bien. ¿Esto que representa respecto al año anterior? Un crecimiento de un 3 o un 4%, muy bien. ¿Y qué vais a hacer el año que viene? Pues vamos a hacer esto, vamos a bajar el precio, bueno, bajar no, realmente nunca se baja el precio, pero bueno, vamos a subir el precio y pensamos que vamos a tener un año extraordinario porque, por ejemplo, Polonia, en este caso, organiza la Copa Euro 2012 y entonces vamos a tener mucha repercusión mediática. Pues muy bien.
trae para acá todos los datos, los metemos en el modelo y el modelo nos dice más o menos dónde quedaríamos con respecto a ese objetivo anual. Si nos quedamos por debajo, eso no quiere decir que necesariamente no cumplamos el objetivo. Obviamente, volvemos al tema de la probabilidad. Hay cierta probabilidad que se siga cumpliendo el objetivo, pero ya es como una especie de luz de alarma, decir, cuidado, cuidado. Cuidado porque a lo mejor tus expectativas sobre estos han sido demasiado optimistas. Y entonces, bueno, pues entonces con eso les damos unas claves, ¿no?, para pensar, porque al final al cabo de eso se trata. Claro que es importante la precisión, cuidamos de la precisión, cuidamos, digamos, de que las estimaciones estén bien hechas, por supuesto, pero muchas veces, sobre todo al comienzo, se trata de generar debate, debate entre todos los grupos y que, digamos, a nivel de organización, la gente de un área hable con la gente de otro área, ¿no? Y que no haya compartimientos estancos. Bien. ¿Qué podemos hacer para que esto ocurra dentro de una organización? Esto yo creo que son comentarios que yo hago en términos generales, creo que las aplicaría toda seguridad, aunque no estuviera en Coca-Cola, ¿no? Son digamos, aprendizajes generales. Bien, como os decía antes, señores, esto no es nada sencillo, esto es muy complicado, no hemos mencionado nada técnico de cuántos de drivers y de cuántos de coeficientes se estiman en un modelo de ventas, es increíble, ¿no? A veces estamos hablando de 200, 300 coeficientes, o sea, es para volverse loco, realmente para volverse loco. Si a eso le añadimos que queremos hacer un modelo por cada SKU o por cada canal, bueno, entonces ya es al principio para volverse completamente loco. Mi consejo, hay que ser ambicioso, pero no demasiado, y hay que empezar siempre por lo más sencillo y hay que tratar de dar, digamos, un poco el resultado más importante al top management, Entonces, ir directo al que está más arriba en la organización y ofrecerle, digamos, aunque sea algo sencillo, como una valoración de sus objetivos para el año que viene, pero algo que sea útil. Y para eso no hace falta ir a tanto detalle. Ya tendremos tiempo para ir al detalle cuando ya entenderemos mejor lo que está pasando, ¿no? Entonces, digamos, nosotros vamos primero, cuando nosotros arrancamos en un país, vamos primero eso, a lo grueso, nivel marca, nivel total mercado. Al año que viene, ¿te ha gustado el modelo? Bien, ahora podemos ir a más, y tenemos más entendimiento y más comprensión, pero antes no suele funcionar al revés. ¿Y por qué? Porque el esfuerzo para mantener es tremendo, el esfuerzo para mantener un modelo es tremendo. Yo os puedo decir de aprendizajes buenos y malos. Uno malo, desde luego, fue en un país, bueno, lo puedo decir yo creo, sin ningún problema, Japón. Japón es un mercado increíble, es un mercado donde hay muchísima innovación. Sacan productos cada semana, no exagero, realmente, es algo increíble. Y hay un canal, digamos, que es el canal de las máquinas vending, que es tremendo, o sea, venden muchísimo a través de las máquinas vending. Bueno, pues quieren, entonces, bueno, pues querían hacer todo por todo. Bueno, terminamos con yo creo, no os digo tonterías, con un par de miles de modelos, el primer año. Todo muy bien, en la primera presentación, claro, fantástico, genial, pero claro, en el momento de la verdad, del año que viene, bueno, queremos actualizar, vamos a meter más datos, o queremos hacer un escenario de lo que pasa el año que viene, claro, tengo que meter 2000 por, imaginaros, 100 o 200 drivers para cada modelo. Hace falta un ejército para mantener semejante volumen de información, ¿no? Y entonces no es viable, Entonces hay que empezar por lo más sencillo. Ahora estamos simplificando, estamos trabajando en la dirección opuesta. Pero bueno, son aprendizajes. Hablar mucho con los clientes finales. Hablar mucho, entender cómo ellos piensan.
Antes de ponerse a estimar. Esto no es solo una cuestión de técnicas de estimación. Esto es una cuestión de entender la gente cómo piensa que funciona su negocio y tratar de incluir ese pensamiento dentro de tu modelo. Eso es como, digamos, yo haría las cosas. Y hablar de, pues eso, de variables y de términos que le sean lo más posible familiares. No se puede hablar con un cliente final dentro de la organización, ¿no? Porque el coeficiente X, el coeficiente a veces ni mencionarlo. Hablar de efecto. Y si hablo de logaritmos, bueno, a lo mejor la gente se me pone así, con lo cual digo, mejor hay que ir con terminología lo más sencilla posible, ¿no? Bueno, y luego la parte financiera que ya le he mencionado. Muy importante, los modelos no pueden operar en el vacío. Los modelos, de nuevo, lo vuelvo a repetir, son como, yo los considero como un compañero más de trabajo, es una persona más que tiene una opinión y que puede decir su opinión en la sala. Y es un compañero que, bueno, tiene que estar integrado con los demás, ¿no? La gente tiene que entender qué dice, por qué lo dice, y sobre todo hay que dejar que hable en el momento oportuno. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que, en teoría, para aprovechar al máximo la modelización, pues hay que integrar los resultados de estos modelos en las rutinas de negocio. ¿Rutinas de negocio qué quiere decir? Bueno, pues si hay un comité comercial cada mes, pues a lo mejor es interesante no solo escuchar las opiniones de los demás, de todo el mundo, sino también escuchar qué es lo que dice el modelo de cómo ha funcionado ese mes realmente, de cuál ha sido la interpretación desde un punto de vista lo más posible objetivo del negocio durante ese mes o durante ese quarter. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que hemos de incorporar y hacer que pues esta información fluya en la organización. ¿Cómo ocurre eso? Seguramente ocurre con el apoyo del top management. Insisto en este punto porque es crítico. Ningún modelo prosperará si no tiene el apoyo desde arriba. Se morirá al día siguiente. Bien. Modelizar, como he dicho antes, no es hacerlo una vez y olvidarse de ello. Es un proceso. Los modelos evolucionan. Al principio queremos incluir todo por todo. Pues no, a lo mejor no se puede incluir todo por todo para explicar las ventas. Hay que ir pasito a pasito. Y nosotros, bueno, pues aquí Miguel, ¿quién mejor lo podría decir? De hablar de la evolución de los modelos que se han desarrollado en España, que son considerados como un poco un ejemplo a nivel internacional, ¿no? De la evolución y del desarrollo. Cada año uno tiene ideas, ¿no? Ay, pues esto lo hemos hecho así el año pasado, pero podríamos hacerlo de esta otra manera este año, ¿no? O podríamos mejorar añadiendo más información que nos ayude a comprender mejor las cosas. Es un ejercicio, es una evolución, ¿no? Es una cosa que no es perfecta al principio, ni mucho menos. Nosotros trabajamos con la imperfección, trabajamos con errores y trabajamos con cosas imperfectas. Lo que tenemos que hacer es sacarle provecho, ¿no? De todo esto, pero en realidad es algo que va un poco de despacio. Una cosa importante que no he mencionado hasta ahora es esto. Para que los modelos vivan no solo, digamos, dentro de la organización, estando presentes en los, digamos, en los comités comerciales, es también importante que tengamos herramientas a mano para poder, digamos, trabajar y experimentar y probar y a ver cómo funciona esto, a ver cómo funciona lo otro. Me refiero que es importante tener simuladores. No hay, digamos, una receta única para decir, señores, este es el mejor simulador al mundo. Cada uno le gusta trabajar con una herramienta distinta. Yo soy partidario de las herramientas sencillas sobre plataformas familiares que son basadas en Excel. Si con un poco de experiencia uno tiene un poco de inquietud, consigue incluso hacer cosas muy chulas y programárselas uno mismo, ¿no? Esto es mi consejo. Pero bueno, puede haber otras soluciones, ahí no me meto. Termino, la última. Ya sé que estoy a punto de terminar. Bueno,
la receta para el éxito. 5 puntos, diría yo. Bueno, los modelos no son solo modelos en el sentido estadístico, ¿no? Son un proceso, una disciplina, son algo mucho más, ¿no? Mucho más, que hay que ir mucho más allá de lo que es la idea de tener que considerar el modelo, pues eso, una fórmula matemática. Pues no, es mucho más, ¿eh? Es una herramienta realmente para analizar, para planificar y para conseguir el máximo provecho. De nuevo, hay que empezar sencillo, hay que empezar con cosas sencillas. Tenemos que hacer que los modelos hablen el lenguaje de los clientes y que no hablen un lenguaje que no se entienda o algo que no se pueda, digamos, aprovechar. Por lo tanto, bueno, pues tenemos que tener inputs que sean planificables, outputs que se entiendan, rutinas también en los outputs, ¿okay? Esto es una cosa que no he mencionado hasta ahora. Hay que aprovecharlo todo. La información que muchas veces tenemos dentro de la organización procede de la experiencia, procede de estudios, como mencionaba Miguel antes, académicos. Todo eso se debería poder incorporar dentro de los modelos. Existe, afortunadamente, una manera muy elegante, desde un punto estadístico, muy elegante y muy brillante, digamos, de hacer esto, que es considerar los métodos bayesianos. En los métodos bayesianos tenemos esta gran ventaja de aprovecharlo todo. Y además, yo diría incluso una cosa más, los métodos bayesianos casi que son imprescindibles en las situaciones en las que tú no tienes mucha información, o esa información realmente te viene dada pero con mucha imperfección, ¿no? Es que, bueno, ¿cuánta información tienes sobre esto? Tengo solo 2 años, o tengo 1 año y medio de datos semanales. ¿Qué vas a hacer con esa información? Si estimas normalmente, pues te sale que todos los coeficientes no son significativos. ¿Eso quiere decir que las cosas no tienen ningún efecto? Pues no, evidentemente no. La estadística bayesiana te ayuda, digamos, a resolver los problemas que uno puede tener con los datos. Podríamos hablar 1 hora más de esto, pero me tengo que cortar sobre el tema bayesiano, pero es muy interesante y realmente lo aconsejo. Adoptar herramientas de simulación, definitivo y muy importante, y bueno, pues de nuevo, no vuelvo a insistir sobre este punto que ya lo he dicho, de incluir los modelos en los mítines. Sin embargo, sed pacientes, los que queréis embarcaros en esto. Se requiere tiempo para implementar los modelos en la organización, se requiere tiempo, uno encuentra muchísimas dificultades. Normalmente 1 año no es suficiente, el primer año es como ay, qué bien o ay, qué mal, según, porque a algunos no les gusta nada lo que les vas a contar. O algunos simplemente te dicen, bueno, yo conozco lo suficiente mi negocio como para que vengas tú desde fuera a contarme cómo funciona. Es que esto es que es la parte, digamos, un poco más problemática, ¿no? A veces. Entonces, se requiere tiempo. Pero, en fin, los modelos están ahí, hay que aprovecharlos, siempre teniendo en cuenta que no sustituyen, digamos, a lo que es la inteligencia humana y la experiencia humana, y que nunca, jamás contar solo con un modelo para tomar una decisión, ¿no? Las decisiones se toman teniendo en cuenta no solo lo que dice un modelo, sino la experiencia y las opiniones de mucha gente dentro de la organización. Bueno, esto era todo y espero que os he dado una buena visión de lo que es nuestra filosofía en Coca-Cola con respecto a este tema.